Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Joana Cedeño. Muy buenos días, compañeras y compañeros asambleístas, compañera presidenta, compañeras vicepresidentas. En primer lugar, quiero agradecer a todo el equipo de la Comisión de Participación Ciudadana que ha venido trabajando arduamente para tener el día de hoy este informe presentado para todos ustedes en este segundo debate. Agradecer también al equipo, a los compañeros y compañeras asesores de la Comisión de Participación Ciudadana, pero sobre todo a todos los asambleístas que han participado activamente en la discusión de este proyecto de ley. Quiero primero iniciar recordando que son 11 proyectos de reforma que fueron presentados al interior de la Comisión de Participación Ciudadana, todos ellos muy puntuales en la mayoría de los casos. El proyecto más integral fue el presentado por la compañera presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. En la sesión realizada el 28 de julio y el 2 de agosto del 2016 se realizaron 16 intervenciones durante el primer debate y luego tuvimos por escrito 32 propuestas que fueron presentadas sucesivamente por los compañeros y compañeras asambleístas. Dentro de la Comisión de Participación Ciudadana se realizaron reuniones a partir del 4 de agosto y fuimos también durante los meses consecutivos realizando alrededor de 10 sesiones para discutir una a una las propuestas que ustedes, asambleístas, fueron presentando. Finalmente, lo más importante de este proyecto de ley, quisiera enfatizar de qué se trata esta propuesta. Estamos hablando en este momento de un total de 54 artículos que serían reformados de la Ley Orgánica de la Función Legislativa vigente y de 5 disposiciones transitorias. 4 de estos artículos tienen que ver con reformas a la estructura de la Asamblea Nacional, 37 artículos tienen que ver con reformas a los procedimientos legislativos, 10 artículos tienen que ver, en cambio, con cuestiones de forma y concordancia con otras leyes. Sobre el análisis que hemos venido realizando, existieron muchas propuestas alrededor de las unidades técnicas asesoras que podrían ser parte de la estructura de la Asamblea Nacional. Se plantearon inicialmente algunas propuestas, pero finalmente al interior de la comisión primó el criterio de que sea el Consejo de Administración Legislativa el que, mediante la expedición de un orgánico institucional, pueda crear o eliminar las unidades administrativas necesarias. Asimismo, que se dicten los instructivos necesarios para una ágil y eficaz gestión administrativa de la Asamblea Nacional. Sobre la unidad de técnicas legislativas, sí hicimos un paréntesis al interior de la comisión. Nosotros consideramos que debe ser considerada dentro de los órganos como un órgano técnico asesor de la Asamblea Nacional. Se fortalece su conformación y se le da un carácter multidisciplinario para el tratamiento de los temas que contienen los distintos proyectos de ley. Además, se le da la competencia de elaborar informes no vinculantes, no solamente para el Consejo de Administración Legislativa, sino para todas las instancias que requieran al interior de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, si una comisión requiere de algún informe de la Unidad de Técnica Legislativa, esta prestará esos servicios, sin embargo, será, como hemos planteado, un informe no vinculante. Sobre la estructura de la Asamblea Nacional existieron varias propuestas, algunas planteaban la eliminación de varias comisiones, otros planteaban una forma distinta de conformar la comisión de fiscalización. Sin embargo, al interior de la comisión hemos establecido que la estructura de la Asamblea Nacional se mantenga tal cual ha venido trabajando durante los últimos años y simplemente se acoge la propuesta de mejorar la redacción en cuanto a las competencias y los temas que tratarán cada una de estas comisiones. Así, por ejemplo, la Comisión de Régimen Económico, Tributario, su regulación y control quedaría de esta manera, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales, Seguridad Integral y Movilidad Humana quedaría de esta manera, la Comisión de Soberanía Alimentaria, el Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero y la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que son simplemente cambios en la redacción y que en algunos casos también fortalece el accionar que se realiza al interior de cada una de las comisiones.
Sobre los procedimientos legislativos existieron también varias propuestas al interior de la Comisión de Participación Ciudadana, sobre todo para la instalación del Pleno de la Asamblea Nacional, del Consejo de Administración Legislativa y de las comisiones especializadas permanentes. Se establece que en el caso de haber transcurrido 30 minutos de la hora prevista de convocatoria, ante la inexistencia del quórum previsto, se entenderá como no instalada la sesión y la convocatoria siguiente podrá realizarse de conformidad con la ley. Además, se establece que Secretaría General y los secretarios relatores de cada comisión deberán registrar la presencia y ausencia de los asambleístas con la finalidad de sancionar, como más adelante ustedes van a ver, a quienes hayan faltado consecutivamente y de forma injustificada. Sobre las comisiones especializadas permanentes, también estamos fortaleciendo la acción fiscalizadora de las comisiones, porque hay que entender que no solamente la Comisión de Fiscalización y Control Político es la convocada a realizar, en este caso, procesos de fiscalización. Son todas las comisiones las que tienen como competencia realizar procesos de fiscalización y la Comisión en este caso de Fiscalización y Control Político, se activaría luego de un proceso iniciado por cada una de las comisiones. Estamos planteando, por ejemplo, que se incluya dentro de las funciones de las comisiones especializadas permanentes la de realizar seguimiento y evaluación permanente de las leyes aprobadas de conformidad a la temática que cada una de las comisiones maneja. Se establece además que en el caso de ausencia temporal o definitiva del presidente o presidenta de la comisión, como ya ha venido sucediendo, sea reemplazado automáticamente por la vicepresidenta o el vicepresidente de la comisión. Esto en la actualidad era de manera distinta. Una vez que el presidente se ausentaba, la comisión se volvía a convocar para nombrar de entre sus miembros a un nuevo presidente, pero no es tan lógico porque en todas las instituciones, cuando tenemos una segunda autoridad dentro de un espacio, es esta quien asume en caso de ausencia temporal o en el caso de ausencia definitiva del vicepresidente. Entonces, ahora lo que está planteado es esto, y si es que el vicepresidente asume esa función, entonces sería la comisión la que elija en este caso al vicepresidente. Además, con el propósito de fortalecer el rol que cumplen los asambleístas y ampliar las instancias de debate, se establece, en caso de que el Pleno de la Asamblea Nacional decidiera archivar en primer debate el proyecto de ley y la comisión se ratifica en archivo en el informe para el segundo debate, el proyecto sería tratado de manera inmediata en el segundo debate. Sobre la consulta prelegislativa, yo creo que este es un tema muy importante que hay que rescatar. Actualmente tenemos un reglamento que norma todo este procedimiento y era necesario, por pedido de las propias organizaciones sociales y aquellos titulares de derechos colectivos, incorporarlo dentro de la ley, darle la jerarquía de esta consulta prelegislativa en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hemos tomado los aportes especialmente de quienes presiden la Comisión de Soberanía Alimentaria, el caso del compañero Mauricio Proaño y el compañero Miguel Carvajal, que con la experiencia que han tenido llevando adelante procesos de consulta prelegislativa han nutrido esta propuesta donde se establecen con claridad cuáles son los trámites, los procedimientos, los tiempos que debe llevarnos para llevar adelante este proceso de consulta prelegislativa. Se tratan de alrededor de 12 artículos que han sido incorporados para normar este tipo de procedimientos. Sobre las solicitudes de información, se establecen los procedimientos para realizar solicitudes de información y además se rescata esta plataforma que se ha creado para registrar esos pedidos de información que nosotros la consideramos totalmente pertinente, por lo que de manera particular cada asambleísta en la acción fiscalizadora y la competencia fiscalizadora que tenemos cada uno, podemos solicitar de manera directa a cualquier funcionario información. Sin embargo, esta solicitud de información deberá ser registrada en la unidad administrativa delegada por la presidenta de la Asamblea Nacional para el efecto. Además, nosotros estamos planteando que existía un error de concordancia en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que, por ejemplo, planteaba
que los ciudadanos, cuando hacían una solicitud de información, esta información debía ser remitida en el plazo de 10 días, mientras que los asambleístas, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, les tomaba un poco más de tiempo y habían 15 días para recibir información. Lo que estamos planteando aquí es una concordancia entre estas dos normativas y queda establecido entonces el plazo de 10 días para la entrega de información por parte de los servidores públicos. Sobre el proceso de fiscalización, nosotros creemos que esta propuesta fortalece los procesos de fiscalización porque, como hemos dicho, primero es una competencia de cada uno de los asambleístas, segundo es también una competencia de las comisiones especializadas, pero de manera general se lo planteaba en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estamos con claridad estableciendo un procedimiento, estableciendo los tiempos que deberían llevarse al interior de las comisiones especializadas y especialmente en la comisión de fiscalización. Por eso estamos planteando, por ejemplo, que un juicio político o un proceso de investigación que se inicie en una comisión sea trasladado luego a la comisión de fiscalización y además que en el caso de ser necesario, porque se han encontrado inconsistencias, pasar a la comisión de fiscalización. Actualmente podía demorarse ese proceso 2 años, 3 años, 4 años porque no existían plazos ni tiempos. Nosotros consideramos que la investigación no debería exceder a un término mayor a 60 días y de manera excepcional el presidente de la Asamblea Nacional podría autorizar a la comisión una prórroga, la misma que deberá justificarse. La comisión no podrá emitir decisión alguna antes de los primeros 20 días de investigación. Además, la información generada en el proceso de investigación se entregará a la Secretaría General para que, a través de la unidad administrativa correspondiente, registre y mantenga un respaldo magnético que sea de acceso público, es decir, todos tengamos acceso a esa información, inclusive la ciudadanía pueda también tener acceso a esa información, que sería el trabajo de la comisión especializada, en este caso de fiscalización y control político, salvo en aquellos casos que la ley lo impida, como en el caso de seguridad nacional u otros temas. La comisión de fiscalización, además, nosotros planteamos que dentro del plazo de 5 días abocará conocimiento de la solicitud y verificará que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario se archivará. Sustanciado el trámite, se notificará al funcionario o funcionaria sobre el inicio del mismo, acompañado de la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de 15 días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. De igual manera, se notificará a las y los asambleístas solicitantes para que en el mismo plazo de 15 días presenten las pruebas que sustenten sus afirmaciones. El funcionario o funcionaria será notificada, por ejemplo, por medios físicos o electrónicos disponibles con 72 horas de anticipación. Estos temas no estaban normados, no estaban regulados y nosotros consideramos que es necesario establecer claramente el proceso de fiscalización, los tiempos para que se cumplan y se dé garantía del debido proceso. Sobre las atribuciones, deberes, fuero, inmunidad y derecho de repetición, con el fin de aclarar las atribuciones y deberes de los asambleístas, se reforma los que especifica en estos se reforman para especificarlos en 2 artículos diferentes. Actualmente son uno solo. Nosotros lo que hemos hecho es diferenciarlos para poder ampliar su explicación. Sobre el fuero y la inmunidad parlamentaria se establece claramente cada uno de los conceptos y se establece un procedimiento respetando el derecho al debido proceso. Sobre el derecho de repetición contra los legisladores, hemos acogido la propuesta de varios asambleístas y de la compañera vicepresidenta de la Asamblea, donde plantea que se procederá únicamente cuando se hubiese agotado las instancias nacionales y la internacional de derechos humanos. Esto porque las decisiones de la legislatura deben ser tuteladas para evitar distorsiones de índole político y precautelar también los derechos de las y los ciudadanos. Sobre el reemplazo de asambleístas en causa de ausencia temporal o definitiva,
Se establecen los procesos para el reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva de las y los asambleístas principales, norma que se encuentra acorde a lo establecido con el Código de la Democracia. Se regula, por ejemplo, la presentación de excusas por parte de los asambleístas. Se regulan también los procesos de pago para los asambleístas principales y suplentes, esto de manera general, puesto que en los reglamentos tendrán que detallarse. Además, se establece que cuando los asambleístas suplentes y principales se principalicen, recibirán sus ingresos en forma proporcional todos los beneficios de ley de las y los asambleístas principales. Son propuestas que han sido acogidas en base a un diálogo con los asambleístas alternos, que también han hecho llegar a sus inquietudes y preocupaciones al interior de la Comisión de Participación Ciudadana. Sobre los mecanismos de participación, recibimos la propuesta de parte de la Comisión de Desarrollo Económico, tomando en cuenta un proceso interesante que han venido llevando de participación, que es el asambleísta por un día. No lo estamos regulando porque creemos que se lo puede hacer a través de un reglamento interno de la Asamblea Nacional. Simplemente, dentro de los mecanismos de participación, estamos incorporando la opción de que esta propuesta de asambleísta por un día sea considerado también por toda la Asamblea o por todas las comisiones, si es que así lo decidieran, en este caso, las comisiones especializadas permanentes. Recibimos también al interior de la comisión, y entiendo que en el debate saldrán nuevas propuestas, algunas inquietudes de parte de los compañeros asambleístas representantes de las circunscripciones del exterior. La comisión consideró que algunas de esas propuestas eran de carácter reglamentario y que podrían ser trabajadas internamente por el Consejo de Administración Legislativa, mientras que otras sí eran necesario incorporarlas, entendiendo que los asambleístas del exterior tienen una dinámica totalmente distinta a los asambleístas que representamos a provincia. Por ejemplo, cuando un asambleísta titular presenta una excusa para no participar en las sesiones del Pleno o de la Comisión, este asambleísta suplente puede incorporarse con normalidad porque, digamos, está cerca del sitio donde se desarrollan las sesiones de la Asamblea. Sin embargo, en el caso de los asambleístas del exterior, un asambleísta alterno no podría justificar su presencia por una sesión, por 2 sesiones o de pronto ni siquiera por una semana consecutiva de sesiones. Por lo tanto, nosotros estamos planteando y hemos recogido el planteamiento de los asambleístas de las circunscripciones del exterior, donde se plantea que se implementará y habilitará dispositivos electrónicos base, al menos en una de las casas legislativas de la respectiva circunscripción, para que en un máximo del 25% de las sesiones puedan participar los asambleístas titulares o los asambleístas alternos del exterior cuando se presenten casos como los que aquí he enunciado. Este sin duda es uno de los temas que ha tomado mayor atención de parte de los medios de comunicación sobre las sanciones a los asambleístas. Se incluyen sanciones a los asambleístas que registran 40% de inasistencias injustificadas durante un mes, tomando en consideración el total de sesiones convocadas al Pleno y a la Comisión Especializada Permanente a la que pertenece. Y además será sancionado de forma gradual dependiendo de la reincidencia. Esto es, en la primera ocasión, una multa de hasta el 60% de la remuneración mensual. En la segunda reincidencia, dentro de un periodo de 6 meses, se hablaría de la suspensión temporal en el ejercicio del cargo sin derecho a remuneración por 30 días, y en el caso de reincidir por tercera ocasión, entonces podríamos hablar de una pérdida de la calidad de asambleísta. Sé que existen muchas preocupaciones alrededor de este tema, pero nosotros hemos hecho al interior de la comisión varias consultas constitucionales, puesto que la Constitución establece los casos en los cuales un asambleísta podría perder su condición de asambleísta, y también plantea que podrían haber otras opciones determinadas en la ley, y le corresponde precisamente a la Ley Orgánica de la Función Legislativa reglamentar sobre este punto. Además, definimos el debido proceso para la aplicación de las sanciones. Se da cumplimiento al mandato constitucional de eficiencia y eficacia en toda la administración pública,
puesto que, como hemos planteado reiteradamente, cuando el asambleísta se ausenta de manera repetitiva al Pleno de la Asamblea Nacional, no solamente se incumple con la responsabilidad frente a nuestros mandantes, sino además, y especialmente en las comisiones especializadas permanentes, se retrasa la labor legislativa. Tiene un minuto, asambleísta. Finalmente, también estamos buscando llenar un vacío legal que existía, como en el caso de los asambleístas privados de libertad. Como todos sabemos, existe la presunción de inocencia determinada por la Constitución, y lo que estamos planteando acá es que cuando un asambleísta esté privado de la libertad, el asambleísta alterno, sin necesidad de un documento para principalizarse, se principalizará durante todo el proceso que dure la investigación, hasta que se determine si el asambleísta es culpable. Entonces automáticamente el asambleísta alterno se principalizaría de manera permanente, y si el asambleísta es inocente, entonces se podría reincorporar a su labor dentro de este Parlamento. Eso es todo, señora presidenta. Agradecemos a todos los asambleístas que han hecho llegar sus planteamientos, y estamos a la espera de que en este segundo debate surjan nuevas propuestas que podrían ser acogidas al final de la jornada. Gracias.